¿Cómo están? Muy bien. Bienvenidos. Evidentemente no va a ser un encuentro formal, fiel al estilo de la relación que nos une con Federico Domínguez desde hace ya casi 4 años. ¿Te presento como consultor financiero esas cosas aburridas o no? ¿Qué opinas? A tu criterio. A mi criterio, bueno, con todos ustedes, Fede Domínguez. El aplauso. Una persona que, más allá de hablar de sus atributos, de sus valores como profesional, es un gran amigo, como familiar directamente, de todos los que estamos aquí. En mi mano la producción de todos sus libros, una producción que empezó en años pares, 2020, 2022 y 2024, con La rebelión de los Pandemials, con Argentina Hiperacelerada y con esta su última obra, Volver a ser grandes, y que tienen un hilo conductor, ustedes lo saben, seguramente lo han leído, si no lo han hecho los invito a hacerlo, y que tiene que ver con la mirada aguda de Federico para interpretar lo que considero en su primer libro, que es el que en definitiva nos termina uniendo en este vínculo que tenemos, en un mundo muy turbulento, post-pandémico o durante la pandemia, anticipando cambios que uno cuando lee el libro dice, no, pero esto no puede pasar. Y sin embargo termina sucediendo. Un mundo que está cada vez manifestándose más hacia las tendencias de ideas liberales. Y una Argentina hiperacelerada, 2 años después, una publicación que en el mismo contexto de turbulencia termina anticipando, Fede, una vez más, esta idea de la Argentina yendo hacia la manifestación, principalmente impulsada por los jóvenes, como lo manifiestan La rebelión de las Pandemias, pero ya en un contexto más local, hacia una manifestación expresada en las urnas que tiene que ver con las ideas también liberales. Me parece que el micrófono es que están cerca, ¿no? Lo tengo que correr un poquitito. ¿Probamos el micrófono? Permiso, pero este funciona mejor. Y lo cambiamos a este y último lo van cambiando. Ahí está. Y ese lo pasamos a este, lo pagamos. Bueno, nos cambiamos el micrófono. Gracias, Fede. Tenemos un lugar en el canal para microfonistas, así que si querés, te vamos a invitar. Les decía lo de la Argentina hiperacelerada, que en definitiva termina manifestándose el año pasado con las elecciones que hoy tienen a Javier Milei como presidente de la nación. Y el volver a ser grandes con esta revolución liberal y cambio de ciclo que llega en definitiva para tratar de entender un poco más la Argentina en la que estamos, y principalmente me interesaría saber, Fede, y hacer una introducción para entender la Argentina en la que estamos y hacia dónde vamos, pero en función de un presidente que por estas horas, Javier Milei, está teniendo mucho relieve a nivel internacional, con Giorgia Meloni en Argentina, con la semana pasada la reunión con Donald Trump, muy alineado ahí hacia una derecha global, pero uno dice, bueno, es la misma idea, es el mismo Milei representando las mismas ideas de Trump. ¿Qué diferencia tiene nuestro presidente con esta nueva derecha global? Muchas diferencias, porque yo creo que Milei es más liberal y la nueva derecha global tiene características mucho más conservadoras. Si nos fijamos, por ejemplo, Donald Trump es proteccionista, Milei está a favor de la apertura comercial irrestricta. Donald Trump está a favor de déficit fiscales significativos. Si nos fijamos, su primer gobierno todos los años aumentó el déficit fiscal y Milei tiene equilibrio fiscal desde el primer mes de gestión. Make America Great Again o Brasil Primero de Bolsonaro son eslogan nacionalistas y Viva la Libertad es un eslogan liberal. Yo creo que hay puntos que los unen, como el rechazo a la Agenda 2030, el rechazo al aborto, el anticolectivismo, pero lo demás yo los veo muy diferentes. Y me parece que Milei a nivel global es el primer presidente desde Ronald Reagan que explica con tanta claridad que el Estado es el problema. Sumado a que Trump, si bien tiene características de fenómeno de la antipolítica, tiene atrás la estructura del Partido Republicano. Milei no, pasó de un acto en la Plaza Libertad en el año 2021 a la presidencia en solo 2 años. Entonces, ahí hay muchas diferencias. ¿Y el impacto global que tiene Milei a nivel internacional es considerable, o lo vemos acá con la típica de los argentinos como, no, mirá, nosotros tenemos un papa argentino, lo tenemos a Messi, y ahora irrumpe la figura de Milei?
¿Cómo nos consideran a nivel internacional? Yo creo que a nivel internacional primero impactaron las formas y el discurso de Milei, ¿no? Toda la gesticulación, lo que decía. Y ahora ya empiezan a impactar los resultados. O sea, Milei logró ser un fenómeno global con lo que proponía. Y ahora se están viendo los resultados. Digamos, el ajuste fiscal más grande de la historia, de 5 puntos a nivel fiscal, 10 puntos a nivel cuasi fiscal. Y un ajuste tan grande en un proceso de regulación y un montón de cuestiones, y la economía ya está creciendo. Tenés 2 trimestres seguidos de aumento de la actividad económica, 2 trimestres seguidos donde todos los meses se recupera el salario real, y eso en un contexto de baja de la inflación, desregulación y sobre bases firmes, porque tenés superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente, lo cual te daría a entender que el proceso es mucho más sustentable que otros procesos de recuperación económica que tuvimos en el pasado. Bueno, cada vez que hay corrientes ideológicas, tendencias ideológicas o gobiernos tan ideologizados como este, en el mundo de la literatura, como es esta librería, uno puede encontrar mucho material, por ejemplo, de los Roca, ¿no? de Julio Argentino Roca, porque es como que la coyuntura los pone ahí otra vez, ¿no? Al frente. Alguna vez pasó con la figura de Juan Manuel de Rosas, con Cristina Kirchner reivindicándolo y demás. Así se acierta, cuando se hace una comparación de este gobierno o de Javier Milei con Roca, ¿es exagerada? ¿En qué punto se encuentran? Muy similares. Roca lo que aplicó en Argentina básicamente fue un país abierto al comercio, abierto al capital, abierto a la tecnología, con un Estado chico, pocas regulaciones, bajos impuestos y sólidos derechos de propiedad. En líneas generales es lo mismo que propone Milei, salvando las instancias y el contexto. Roca tuvo un país en el cual el motor del crecimiento fueron las exportaciones e la inversión. Lo que se está proponiendo en Argentina es exactamente lo mismo. Somos un país que viene de 50 años sin un motor de crecimiento, donde lo único que creció fue el Estado. Y para mantener ese crecimiento constante del Estado, se recurrió al consumo del stock de capital del país. Endeudamiento en dólares, confiscación de depósitos bancarios, uso indebido de reservas del Banco Central, emisión monetaria, impuestos confiscatorios. Esos fueron los últimos 50 años y ese modelo se agotó. Y ahora Argentina tiene la posibilidad de tener un nuevo motor de crecimiento de la mano del sector externo. Durante los últimos 200 años, Argentina vivió del campo. Fue el único sector que logró generar un dinamismo exportador significativo. Y en esta década no solo va a ser el campo, sino que van a ser los hidrocarburos, va a ser la minería, tienen potencial los servicios tecnológicos. Solo hidrocarburos o minería tienen el potencial de generarte exportaciones equivalentes a las del complejo agrícola. Y eso a nivel macro es muy significativo, porque si bien no son los sectores que más empleo te van a generar, son los que te van a permitir tener un ingreso de dólares muy fuerte para abrir la economía, tener una macro estable, no tener inflación y que la inversión, el crédito, el sector servicios te genere muchísimo empleo a nivel interno. Ahora, los que tenemos más de 40, enseguida podemos decirte, yo esta película ya la vi, ¿no? En los años 90. ¿Qué diferencia encontrás con este modelo que plantea Javier Milei con aquel de Carlos Menem o el que intentó o desarrolló Mauricio Macri hace tan poco? Empiezo por el de Macri, que es el más reciente. En relación al gobierno de Macri, Macri propuso un programa económico que era el gradualismo. O sea, el primer año de gestión de Macri el gasto público fue récord y se aumentó un poco el déficit fiscal. Este gobierno tiene déficit cero desde el primer mes de gestión. Y al mismo tiempo, durante el gobierno de Macri, vos tenías altas tasas de interés, el famoso carry trade, financiado con el endeudamiento externo que era muy significativo, más de 30.000 millones de dólares por año, pues tenías un déficit alto. Bueno, eso en este momento no lo tenés, hay una diferencia muy significativa en ese punto. Si querés, el programa económico de Macri era más similar a la tablita de Martínez de Oz, que eran altos déficits fiscales, altas tasas de interés, todo financiado con el endeudamiento externo. Entonces, ahí tenés una gran diferencia. Y segundo, que yo creo que Macri tuvo un contexto político que lo limitaba mucho más, una sociedad que pedía mejorar el modelo, pero no pedía un cambio radical. Yo creo que lo que sucedió en Argentina durante la pandemia es que la gente dijo, venimos de 80 años de un modelo en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención, y fracasó. Y la gente quería lo opuesto. Bueno, y eso le generó a Milei una base política
para poder hacer cambios mucho más profundos. En relación al gobierno de Menem, el gobierno de Menem fue el de un político de raza. A ver, Menem en la campaña del 89 hablaba de revolución productiva y salariazo, y cuando asumió hizo todo lo contrario. Porque era un político, no tenía una base ideológica Menem. Podría haber sido de derecha o de izquierda según lo que le conviniera políticamente. Y Milei es ideológico, digamos. Es muy claro hacia dónde va, porque puede haber modificaciones en los tiempos del programa o de lo que él quiere hacer, pero el objetivo final es el mismo. Menem tenía la estructura del partido justicialista detrás. Milei no tenía armado político, es un fenómeno de la antipolítica. Hay similitudes en el proceso de privatizaciones y en el tema de la regulación de la economía. Yo creo que en términos fiscales el programa de Milei es mucho más ortodoxo que el de Menem. En términos de regulación es va mucho más a fondo. Eso está bueno para evitar un escenario de quedarte con las reformas a medio camino, como fue la década del 90, de regulación parcial, acuerdos con los sindicatos parciales. Y por otro lado, el contexto global. Este boom exportador que está teniendo Argentina y que va a tener los próximos años, que va a ser impresionante. Yo creo que el problema de Argentina va a ser cómo evitar que se siga apreciando el tipo de cambio. Los que piden libre flotación, porque piensan que eso les va a dar un tipo de cambio real más elevado, por ahí se están equivocando, lo van a tener mucho más apreciado. Entonces, en esos puntos veo mucha diferencia. Vos usas un término en tu libro que es el de un presidente ideologizado. ¿Ahí está la diferencia con los dos anteriores que recién mencionaba, con Menem y con Macri? Sí, sí. Como que va con la suya, ¿no? Exacto, digamos, Milei, vos lo escuchás hace 5 años y te decía lo mismo que dice ahora y que está haciendo ahora, no hay grandes cambios. En el caso de Menem, eso podría haber cambiado constantemente, y en el caso de Macri, yo creo que si bien tenía cierta simpatía, tiene simpatía por las ideas liberales, es de una concepción mucho más tecnocrática. Lo que dicen los libros, ¿no? Más o menos, a ver qué funcionó en el mundo, bueno, apliquémoslo. Y lo de Milei en ese sentido se sale un poquito de los manuales de la tecnocracia. A ver, yo digo que la tecnocracia es el grupo de personas que gobernó el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que están más o menos todos formados en las mismas universidades, tienen una visión uniforme, y que la tecnocracia en el mundo entra en crisis después de la caída del muro de Berlín, cuando no hay un enemigo contra el cual luchar. Y ese tipo de pensamiento uniforme, yo creo que al liberalismo del mundo le hizo mucho daño. Bueno, yo creo que en este punto se está rompiendo con eso. Vos en tu libro hablas de volver a ser grandes, y para volver a ser grandes, inmediatamente el conector es la palabra revolución liberal, y el cambio de ciclo. Cuando uno lee la palabra revolución o inmediatamente escucha la palabra revolución, la asimila con los movimientos de izquierda, la revolución rusa. ¿Hay una revolución del liberalismo? ¿O es una intención la revolución del liberalismo? A ver, yo creo que, y quedó muy claro en la entrevista de Milei de ayer, ¿no? El gobierno percibe esto como una revolución liberal en el sentido de cambios drásticos en un corto periodo de tiempo en materia económica, social, cultural y política. Como toda revolución es verticalista, intransigente, no pide permiso y no pide perdón. Cuando vemos la historia del liberalismo está hecha de revoluciones. En 1688, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, cuando el Parlamento inglés le pone un límite a la monarquía y nacen las instituciones liberales modernas que permiten el desarrollo del capitalismo y de la primera revolución industrial, ¿no? Hecho fundamental en la historia humana. La Revolución Americana, 1776, cuando los colonos se rebelan contra los altos impuestos. La Revolución Francesa, cuando la sociedad se rebela contra un sistema de castas. La Revolución de los 80, la Reagan y Thatcher, cuando la sociedad en ese contexto se rebela contra el exceso de Estado, contra los altos impuestos. Y la Revolución de Terciopelo, República Checa, cuando se acaba con el colectivismo. Bueno, yo creo que Argentina está dando todas esas batallas al mismo tiempo. Como los ingleses, reconstruir las instituciones liberales. Como los americanos, rebelarnos contra los impuestos. Como los franceses, acabar con la casta.
Como Reagan y Thatcher y los checos, acabar con el colectivismo. Bueno, son todas las batallas al mismo tiempo. También en tu libro hablas de que Argentina después de 50 años tiene la posibilidad de volver a crecer, que encuentra un motor de crecimiento. Yo siempre digo que sos un optimista, ¿no? Siempre, la experiencia que tenemos. ¿Dónde radica el motor de crecimiento de la Argentina? ¿Por qué llegas a esa conclusión después de medio siglo? A principio de año, cuando yo decía que iba a converger lentamente el dólar financiero y el oficial, me decían que estaba loco y hoy está a punto de empalmar. Yo creo que hay un fenómeno que se estudia poco, que es el crowding in, que es cuando vos bajás el gasto público, el Estado demanda menos crédito y ese crédito queda disponible para el sector privado y eso te permite volver a crecer, que es un poco lo que está haciendo Argentina en este momento. Yo el crecimiento en este momento creo que viene de dos factores claros. Por un lado el sector externo, que lo que vamos a ver en los próximos años va a ser increíble en términos de aumento de exportaciones. Van a aumentar mucho las importaciones también, que es algo propio de un país que vuelve a crecer. Y por otro lado la estabilidad macroeconómica. Argentina, cuando la inflación baja y recupera el crédito, la economía crece. Es muy importante cuál va a ser el ancla de tipo de cambio, porque en una economía que es bimonetaria, los argentinos pensamos en pesos y en dólares, y queremos ganarle a la inflación y también queremos ganar en dólares, queremos ganar en las dos monedas. Bueno, y eso hace que sea muy importante cuál va a ser la estrategia de flotación post salida del cepo. El gobierno, se habla mucho de la libre flotación, yo creo que seguramente vayamos a un esquema de flotación sucia o hasta un tipo de cambio fijo, como antesala una futura dolarización, pero lo importante es que si vos tenés un ancla nominal de tipo de cambio sólida, el crédito va a aumentar mucho. Y Argentina es un país donde hay un alto ahorro en dólares. Mucho está fuera del sistema, algo entró con el blanqueo, pero se calcula que entre plata en efectivo en cajas de seguridad, bajo el colchón, depósitos en el exterior, declarados y no declarados, hay un universo de 500, 600 mil millones de dólares, es un PBI más o menos. Y eso está disponible, o sea, cuando el país se estabiliza, parte de esa plata vuelve y te motoriza la economía. Recién hablabas de la oportunidad histórica que tiene Argentina acá en los próximos 2 años y que no tenemos idea de las oportunidades que se nos abren en función del mundo en el que vivimos. Ahora, cuando uno ve el mundo en el que vivimos, geopolíticamente hablando, está complicado. Frente conflicto, guerra, Rusia, Ucrania, Israel y todo lo que sabemos del Medio Oriente. ¿Cómo Argentina puede crecer en ese contexto y si surgen oportunidades, cuáles serían? El siglo XX, que fue el siglo corto que empezó con la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín, fue una tragedia para la Argentina. Cuando el mundo redujo la pobreza fuertemente, Argentina pasó de ser un país desarrollado para los términos para lo que eran los países desarrollados en aquel momento, ¿no? Pues se suele caer en el anacronismo de comparar la Argentina de principios del siglo XX con los países desarrollados actuales. En esos momentos los países desarrollados tenían una pobreza que era más o menos del 40%. En ese siglo que para Argentina fue una tragedia, yo creo que el siglo que se inició con la pandemia es una gran oportunidad de torcer el rumbo de la historia. Hay muchos factores que me permiten ser optimistas en un contexto de un mundo turbulento y con envejecimiento poblacional. Los dos fenómenos que van a marcar los próximos años es el aumento de las tensiones geopolíticas, esta guerra comercial que comenzó entre China y Estados Unidos en el 2018, que se intensifica con la pandemia y con la guerra en Ucrania, digamos, esa competencia entre superpotencias, y que muchos analistas militares te dicen el mundo está en su momento más peligroso desde la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. Esta mañana Rusia disparó contra Ucrania un misil intercontinental, de los cuales podrían llevar cabezas nucleares, en este caso afortunadamente no lo llevaba, pero es una demostración de, estamos considerando ese escenario. Y en ese contexto de un mundo en guerra, Argentina puede ser un proveedor confiable de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos, alejado de las zonas de conflicto y con una situación geopolítica muy importante por el control junto con Chile del canal de Magallanes. En caso de enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos, el canal de Panamá quedaría cerrado a las embarcaciones chinas, por lo cual el control del canal de Magallanes sería muy importante. Y lo segundo es el control de la hidrovía, por donde sale gran parte de las exportaciones de alimentos
de Argentina, de Brasil, de Paraguay y Uruguay. Entonces, en ese contexto yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad. Y el segundo factor que me parece que es clave, que se está analizando poco, es el envejecimiento poblacional. Los 15 países más grandes del mundo en términos de PBI, todos tienen una tasa de natalidad inferior a los 2,1 hijos por mujer. Eso significa que en el mediano plazo la población cae. Todos los continentes, excepto África, tienen una tasa de natalidad inferior a 2,1 hijos por mujer. Esto es un gran desafío económico y social. Económico porque vas a tener muchos adultos mayores que necesitan servicios de salud y jubilaciones, y eso va a recaer sobre pocos contribuyentes. Eso te va a generar presiones inflacionarias y al mismo tiempo, para todos los que tuvieron o tienen padres mayores, el cuidado de los padres mayores siempre recayó sobre varios hijos. Bueno, imaginen eso cuando recaiga sobre un único hijo o cuando no haya hijos, lo cual va a tener un impacto social y económico significativo. Y eso, traducido a la geopolítica, nos habla también del futuro de muchos países. A mí me cuesta imaginar una China superpotencia con la población que ya está cayendo. Lo mismo me cuesta imaginar un buen futuro para Europa, porque Europa tiene población que cae y la única forma que tiene de compensar eso es con inmigración. Y los inmigrantes que recibe tienen muchos problemas de adaptación, podríamos decirlo de alguna forma, con todo el tema del extremismo islámico. Y en ese contexto yo creo que Argentina, si bien ya tiene una tasa de natalidad que está en 1,6, 1,5 hijos por mujer, tiene vínculos migratorios con el resto de Latinoamérica, al mismo tiempo que Estados Unidos también tiene flujos migratorios. La gente se muda a Estados Unidos y a los 2-3 años se consideran americanos, cosa que no sucede en Europa. Por lo tanto, a nivel global yo soy muy optimista con Estados Unidos y con Argentina. Por eso en tu libro hablas de que este es el siglo de Argentina, ¿o a qué te referís? Sí, exacto. Argentina tiene en una década turbulenta y en el medio de todos estos fenómenos globales que para el mundo implican un gran desafío, una gran oportunidad, por lo que te comentaba del sector externo, por la cuestión demográfica, por la cuestión de los flujos migratorios, por la cuestión de que tenemos talento a nivel tecnológico, un país que produjo más de 13 unicornios tecnológicos. Hay muchos factores que me permiten ser optimista con Argentina, a pesar del desafío que tenemos en materia educativa por el alto nivel de pobreza que tenemos. Yo creo que Argentina va a tener una pobreza estructural que cuando la economía crezca va a bajar rápidamente al 25%, y a partir de ahí vas a seguir necesitando inversión del Estado y una política educativa sólida para lograr perforar. Vos hablas en tu libro, y esta es la última que te hago, me gustaría que ustedes también le hagan preguntas, de 3 anclas nominales del programa. Sí. Creo que son del programa de gobierno, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 anclas nominales? Las anclas nominales me refiero a cuáles son las bases sobre las que se sustenta el gobierno de Javier Milei. La primera ancla nominal es el ancla fiscal. Todo el programa depende de tener las cuentas fiscales en orden, porque un programa que implica no emisión para financiar el fisco y no emisión para pagar intereses de pasivos monetarios necesita superávit fiscal. La segunda ancla es el ancla de apoyo popular. Un gobierno que tiene 7 senadores y solo 38 diputados necesita de mayorías populares sólidas. Si no, pensemos cómo logró aprobar la ley bases. Eso es porque los gobernadores tienen miedo de ponerse en contra del gobierno, porque tienen miedo de tener a la gente en contra. Ya no hay una extorsión económica, si plata no les pasa desde el día 1 básicamente, les da cuchitos. Y la tercera ancla es el ancla nominal de tipo de cambio, que hoy es el Crowding Peg, y en algún momento vamos a pasar a algún otro tipo de ancla nominal. Yo creo que esos son los 3 factores que permiten que el gobierno se mantenga en una sólida posición. Factores de riesgo, digamos, yo miro siempre el tema fiscal. Si sale mal, ¿no? Famoso el que sale. Exacto, si sale mal. Que al principio del libro yo planteo 3 escenarios. Si sale bien, significa que la inflación va a seguir cayendo, que el gobierno va a hacer una muy buena elección de medio término, que en pocos años todo el mundo se va a estar comprando la casa con una hipoteca a 30 años, el auto al leasing, los supermercados repletos de productos del exterior, de inflación es un mal recuerdo del pasado. Un escenario intermedio que es
que las reformas se queden a medio camino porque las obstaculiza el Congreso y la justicia, un escenario más segunda mitad de la década del 90. Y un tercer escenario que sería si sale mal, ¿no? Que la sociedad no aguanta el ajuste, las corporaciones, digamos, este modelo corporativista que traemos desde el primer peronismo, ¿no? De sindicatos, industriales protegidos, jueces federales, todos grupos que se beneficiaron de este sistema, que logren trabar las reformas y eso lleva al gobierno a una crisis que le haga tambalear el orden fiscal. Pero hoy diría que ese escenario, a esta altura, habiendo pasado ya 9 meses de gobierno, lo veo muy improbable. Yo creo que el escenario más probable es ¿y si sale bien? Bien. ¿Alguna pregunta para Fede? Marco. Señor Marcos. Tengo 2 cortitas, así como le hago a para Fede. Una es si a veces no se impone el pragmatismo sobre lo ideológico, como Milei, ya que hace 2 días se encontró con Xi Jinping, le decía que no iban a negociar con comunistas, y eso lo viene diciendo hace mucho. Y la otra es, también si no es un poco distópico decir que el envejecimiento va a desestabilizar todo, no es como un neomalthusiano que un análisis que también viene de hace rato, y que Milei dice que lo tecnológico lo va a solucionar. Sí. Respecto a la primera pregunta, sí, yo creo que hay pragmatismo. Por ejemplo, en el caso de Xi Jinping, Milei dijo que él va a comerciar con todos los países del mundo sin importar su ideología y al mismo tiempo había dicho que no negociaba con comunistas. Bueno, ahí demostró una dosis de pragmatismo significativa. En el programa monetario también, porque si bien el objetivo es la competencia de monedas y dolarización, los tiempos, si bien van en ese sentido, están demostrando ser mucho más flexibles y la dolarización, que en un momento se creía que la podía implementar bastante rápido, hoy parece bastante más lejana. Respecto a la segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo. Lo único que va a salvar al planeta del colapso económico y social es la tecnología, la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Funcionando en conjunto con la inteligencia artificial para poder hacer que la fuerza laboral sea mucho más productiva y poder sobrellevar los efectos del envejecimiento. No sabemos igualmente cuál va a ser la actitud de las personas en el futuro respecto a la decisión de tener o no hijos, pero hoy todo indica de que no va a cambiar y lo que estamos es en un momento histórico, porque desde el Neandertal hasta ahora la población mundial siempre aumentó, sacando un corto periodo de la peste negra, y lo que limitaba el crecimiento poblacional era la disponibilidad de alimentos, el tema de la higiene, bueno, de la higiene pública, todas las pestes. Pero esta es la primera vez en la historia humana que somos los humanos los que decidimos no tener hijos, y eso es un cambio trascendental. Guillermo. ¿Cómo andás? Bueno, felicitaciones por el Gracias. gracias por la invitación. Viste que los periodistas nos gusta mirar todo con lupa al día a día, ¿no? Y hoy, bueno, hoy que amanecimos con una declaración del presidente también bastante contundente y casi rupturista con su vicepresidenta, ¿no? Y la pregunta es si vos ves que estas declaraciones o este clima de política interna con declaraciones bastante fuertes afectan un poco. Nosotros hemos crecido con los economistas que siempre nos dijeron, bueno, primero viene el orden político y la economía se acomoda respecto de un orden político, ¿no? Si ves que el gobierno se ayuda a sí mismo o no, o ves que hay una amenaza política propia de, a lo mejor la ingenuidad, a lo mejor la minoría, a lo mejor están tratando de construir poder en las elecciones del año que viene, pero si notas que hay una amenaza política a ese orden, evidentemente macroeconómico, que se está alcanzando hoy, ¿no? Yo creo que Milei calculó el momento de esta declaración, porque esperó un momento de tener una imagen positiva alta, después de mitad de año hubo un poquito más de turbulencia. Obviamente hace ruido político, porque si Milei llega a tener un accidente o lo que fuera y queda incapacitado para gobernar, gobernaría Victoria. Y queda claro de que tienen visiones muy diferentes en relación a muchas cuestiones. Yo creo que Victoria es mucho más nacionalista y Milei es mucho más liberal. Pero yo he escuchado de gente del círculo íntimo de Victoria criticar, por ejemplo, la política económica,
el tipo de cambio, la política industrial. Me parece una visión un poco mucho más nacionalista la de Victoria. Pero yo creo que mientras Milei mantenga la imagen alta, que eso va a depender en gran medida de la baja de la inflación y el crecimiento económico, no veo chances de que la vicepresidente se vaya a animar a desafiarlo, ¿no? Porque es muy difícil. Ahora bien, si el gobierno va a atravesar un periodo de turbulencia, tener una vicepresidenta que tiene una agenda propia, bueno, yo creo que eso representa un peligro. No es una situación que esté buena, pero creo que en este momento no me parecería que sea una amenaza para el programa. Bien, bueno. Fabri. Bueno, felicitaciones por el libro. Gracias. Te quiero preguntar por el esfuerzo que hace el gobierno para explicar las ideas liberales, porque el liberalismo no es solamente una teoría económica, ni está basada solamente en lo económico, sino que implica toda una concepción cultural también. Y a veces da la sensación que el esfuerzo, sobre todo de Javier Milei, está específicamente en lo económico y no se explica con demasiado detalle otros aspectos del liberalismo. ¿Te parece que eso puede hacer que se corra el riesgo de que Milei haya llegado como muy temprano a la fiesta, digamos, y nadie lo termine entendiendo? Es un buen punto. Yo creo que un buen programa económico te puede dar algunos años de crecimiento. Ganar la batalla cultural te puede convertir en algunas décadas nuevamente en un país desarrollado. Yo veo que al principio el fenómeno Milei era un fenómeno de la antipolítica, la gente se sumaba por el rechazo a la casta, y ahora empieza a ver cada vez más gente que empieza a incorporar conceptos liberales y empieza a entender que lo que gasta el Estado sale de su bolsillo, ¿no? Entonces, por ese lado veo ese cambio que es significativo. Ahora bien, yo creo que el gran desafío es cuando el gobierno, si el gobierno hace una buena elección en el 2027, cuando tenga que gobernar distritos. Porque hasta ahora es déficit cero, no emisión, desregulación. ¿Qué pasa el día que gobiernes cientos de municipios y provincias y la sociedad empiece a reclamar salud, educación o competencias locales? Yo creo que ahí sí va a tener que hacer un gran esfuerzo en términos de gestión y de explicar algunas cuestiones que son políticas públicas que no implican estatismo. Por ejemplo, a mí me encantan los colegios charter. Las escuelas charter son colegios con o sin fines de lucro, con gestión privada, donde el financiamiento es en función de la cantidad de alumnos, donde cada establecimiento tiene total libertad para dictar sus programas académicos, para contratar y despedir profesores, y el único requisito es que los alumnos aprueben el examen estandarizado que les permite pasar de año. Esos colegios en Estados Unidos ya tienen el 13% de los alumnos y demostraron ser mejores resultados en términos de tasas de ingreso a la universidad, satisfacción de los alumnos y performance académica. Bueno, ese es el gran desafío, porque va a necesitar mucha gente capacitada para llevar esas políticas adelante. Y son nuevas, no hay antecedentes de implementación en Argentina. Y ahí, con eso, yo me imaginaba esto, cada escuela o cada institución educativa tiene la potestad de elegir su programa y demás, independientemente del gobierno de turno. ¿Cómo afecta la construcción identitaria de una sociedad? Tenés todos dispersos. ¿O habría un Estado rector de los contenidos de las materias, digo, en cuestión de identidad? Digo, el Estado lo que te va a pedir es que los alumnos aprueben el examen estandarizado que les permite pasar de año. Lo que demuestra la experiencia educativa en el mundo es que los mejores sistemas educativos del mundo, ya sean públicos o privados, son descentralizados. Por ejemplo, los países nórdicos tienen un sistema público, pero los establecimientos, cada colegio tiene un nivel de autonomía muy alto para contratar profesores y adaptar programas académicos. Yo lo que creo que el sistema centralizado a nivel provincial, con el Ministerio de Educación arriba, con programas tan rígidos, convenio laboral tan rígido y un montón de cuestiones, a la educación la han hecho muy mal en Argentina, porque eso vemos que, si bien la inversión no es que es tan baja en una relación a otros países, los resultados académicos son desastrosos. Te agrego una, Fede, Sí. Hablabas recién de pragmatismo y es un punto interesante porque se vio esto, por lo menos el presidente, ¿no? En el G20 en Río, con el tema de Brasil y con el tema de China. Y siempre vemos como esta economía pendular a lo largo de las décadas, ¿no? De que pasamos de la industria al campo, el campo a la industria. Y coincido con vos, ¿no? Que el cambio ha sido el motor de la economía, ¿no? Durante mucho tiempo. Noto que hay
hay como una heterogeneidad en este crecimiento económico, corregime si me equivoco, ¿no? De lo que es algunos sectores, minería, petróleo y demás, y hay otros que evidentemente les va a costar un poco, y de hecho ya se escuchan algunas voces, el turismo receptivo, no sé, las pymes, la industria en general, que está pidiendo baja de impuestos para ser un poco más equitativo con el resto de los ganadores, ¿no? De esta disputa. Lo que te quiero preguntar concretamente es si ves que ese pragmatismo que vemos en Milei en muchas cuestiones políticas y de política internacional se puede aplicar a esto. O sea, ves que hay puede haber una condescendencia con sectores para decir, bueno, che, bajemos los impuestos en este sector que lo va a necesitar, o las fuerzas del cielo y del mercado van a hacer lo suyo. A ver, yo creo que va a ser un proceso gradual de apertura, y van a priorizar la baja de impuestos en aquellos sectores que te generen ingreso de dólares. El gobierno dejó claro que el próximo impuesto a eliminar después del impuesto país son las retenciones y después el impuesto al cheque. Todos impuestos que te quitan competitividad para exportar y te reducen el ingreso de dólares. Es importante la pregunta respecto al modelo y la política industrial que va a tener este gobierno. Yo creo que a veces se confunde, porque mucha gente me dice, Trump tiene política industrial proteccionista, pero Argentina es un país diferente. Cuando vos tenés una economía continental, Estados Unidos, la Unión Europea o China, te podés dar el lujo de ser más proteccionista, porque tenés un mercado interno relevante, junto con mercados de capitales desarrollados, que pueden permitir que vos tengas una industria para mercado interno que es competitiva y que tiene una masa de consumidores significativa. Un país con 47 millones de personas, donde la mitad son pobres, no tiene el mercado interno para poder tener sectores industriales competitivos. Entonces te obliga a competir con el mundo. Y a Argentina le fue muy bien cuando compitió con el mundo. Hay la primera gran ola de industrialización en Argentina es durante la Primera Guerra Mundial, cuando los productos industriales comenzaron a llegar a cuentagotas por el hundimiento de buques en el Atlántico. La segunda ola industrializadora viene en la década del 20 de la mano de empresas norteamericanas y después durante la década del 30. Y éramos un país que tenía un PBI industrial que era el mayor de Latinoamérica, que exportaba el 10% de su producción, y después con el peronismo, el cierre de la economía, pasamos una industria protegida de ensamblaje y con un déficit industrial, la balanza industrial enorme, porque básicamente importamos muchos componentes intermedios para terminar de ensamblar. Yo creo que es un proceso que se tiene que dar gradualmente, pero que sin duda Argentina tiene que seguir en el camino de apertura. Bien. Yo te voy a hacer la última, después vemos si alguien más quiere hablar, porque llevamos como 40 y pico minutos hablando. Así, perdón, me quedo con este concepto, ¿no? Si para volver a ser grandes es necesaria una revolución, y que si esa revolución nos puede llevar a expresiones de violencia cada vez más importantes, sobre todo en el escenario público, como las que hemos escuchado esta semana, y con esto de que zurdos van a correr y que del otro lado se contestan, y que esta semana tuvimos una estética muy fuerte, ¿no? Muy al estilo Mussolini, ¿no? Con el famoso gordo Dan y demás. ¿Vos te imaginás que vamos a un escenario cada vez más violento para poder lograr esta revolución? ¿O la revolución liberal de la que vos hablás es más del tipo económica? Y en paralelo va la de la batalla cultural que tiene toda esta tendencia pirotécnica, pero cada vez más presente y que empieza a molestar cada vez más a un sector que, por supuesto, ante la reacciona y que no la está pasando bien. Yo creo que hay mucho más de fuegos artificiales de lo que parece. De retórica, más que de retórica. Obviamente hay un problema de formas. Por lo menos a mí no me gusta cuando el presidente insulta, pero entiendo que es efectivo y que le permite generar una conexión emocional con el votante que está permitiendo los resultados que estamos viendo en este momento en términos de aprobación de la gestión y resultados económicos. Que para esta etapa probablemente ese estilo es necesario, pero que a futuro eso se debería modificar. También Argentina es un país que está acostumbrado a las figuras fuertes. Las figuras débiles no logran nada en nuestro país. Entonces, pero hay un punto importante que me parece. Los autoritarismos buscan el control del Estado, porque todo autoritarismo busca el control de la economía mediante regulaciones o intervención directa y la intervención en la sociedad civil, manejar todos los aspectos de la sociedad civil.
es un poco el modelo corporativista del peronismo y de los militares en Argentina, ¿no? Inspirado en el modelo de Mussolini. Y acá el gobierno tiene una contradicción, porque si bien el discurso puede sonar intransigente, por otro lado no busca el control del aparato del Estado, busca achicar el Estado. Entonces, el brazo del autoritarismo o de cualquier proyecto autoritario no se estaría dando esa visión de control de la sociedad mediante el Estado, mediante regulaciones. Entonces, yo creo que es algo más del momento, que si bien siempre va a ser un gobierno con una retórica fuerte, es una cuestión más de estrategia comunicacional y que le está dando buenos frutos. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte más que nada en relación al tipo de cambio. Comentabas al principio de año que iba a haber una especie de convergencia de los tipos de cambio libres con lo que es el oficial, que ya se está viendo. Quería preguntarte, son básicamente tres preguntas. Una es, ¿en qué escenarios podría llegar a darse de que los tipos de cambio libres, como el MEP, el CCL o el Blue, queden por debajo del oficial? Hubo algunas épocas muy concretas que eso ha pasado. Y después preguntarte con relación al cepo, si vos crees que esta estabilidad cambiaria hace que el gobierno prefiera o quiera mantenerlo un tiempo más o por ahí ir con la liberación del cepo cambiario. Yo creo que estamos yendo a una unificación a velocidad acelerada, que cuando los dólares financieros se acerquen al MULC, al dólar oficial, el desarme de las regulaciones que componen el cepo se va a acelerar. Los financieros no podrían caer por debajo del oficial, podría darse algún fenómeno que el Blue pueda caer por debajo del oficial, sería raro, pero que eso, a ver, vos hoy tenés muchos factores que fomentan el ingreso de dólares, exportaciones, inversiones por el RI y un proceso de remonetización de la economía, de aumento de la demanda de dinero que te demanda dólares. O sea, mucha gente está cambiando dólares para meter pesos en circulación. Yo creo que eso se está dando aceleradamente y que si el FMI, ahora luego de la victoria de Trump, hace un desembolso de fondos, o yo digo, Argentina no necesita ni la plata, necesita las garantías del fondo. Que el fondo diga, acá tenés 15.000 millones de dólares a disposición, con eso no necesitas ni usar plata del fondo, el cepo se levanta rápidamente, digamos, te acelera los tiempos. A mí lo que me preocupa es que el gobierno vaya por una libre flotación. Entiendo que es lo más liberal que hay sería la libre flotación, pero que con el ingreso masivo de dólares que vas a tener los próximos años, yo creo que el peso se apreciaría mucho. A mí me gustaría más un esquema de tipo de cambio fijo, mínimo, con un modelo más como fue la caja de conversión, donde digamos, bueno, el dólar baja hasta acá, el central compra en este punto, y que frente a crisis externas significativas se pueda generar algún tipo de evaluación temporal para luego volver al valor de convergencia. Que eso era la vieja caja de conversión que tuvo Argentina entre 1898 y 1935. Todo eso en el camino a la dolarización. No sé cuál será la estrategia que tiene el gobierno, sé que están debatiendo muchas alternativas, pero que todavía no tendrían 100% definido cuál es la estrategia de flotación tras la salida del cepo. Pero ¿qué sabemos? Que el Crowning Peg va a bajar una vez que la inflación te dé 2,5 por 2 meses seguidos, y que una vez que el Crowning Peg baja del 2 al 1, cuando la inflación siga bajando va a llegar al 0, y ahí es cuando vamos a saber qué tiene pensado el gobierno en términos de estrategia de flotación a futuro. ¿Qué valor vemos el tipo de convergencia? ¿Cuál sería un valor razonable? ¿Cuál sería un valor barato y caro? No, hoy supongamos que la convergencia se diera en enero, febrero, y estás en la zona de 1050, 1060. Ahí chocarían el tipo de cambio oficial y los financieros, y después vas a seguir teniendo el Crowning Peg, que es hasta que el gobierno lo baje y lo lleve a 0. Muy bien. Gonza. Ahí está, Gonzalo. Para volver a ser grandes, hay que abandonar o dejar de proteger industrias en las que no somos competitivos respecto del mundo. Sí, yo creo que sí. Argentina fue especialista en proteger sectores en los cuales no somos competitivos y ponerles tremendos impuestos y regulaciones a sectores en los cuales somos competitivos. El Estado decidiendo qué producir,
y qué sector tiene que ser favorecido y cuál no, ha sido gran parte del fracaso de los últimos 80 años. O sea, digamos, tenés que abrir la economía, tenés que bajar impuestos, pero la competitividad de la industria no la va a ganar por tipo de cambios o restricciones a las importaciones, que en algún punto los perjudican a ellos, pero también necesitan importar para poder exportar. Se va a ganar con baja de impuestos, baja de regulaciones y mejor infraestructura. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Fede. Bueno, si se quedan con ganas de más café, tomar algo. Charlamos. La idea era que sea algo así, muy